para todos y bienvenidos a esta última conferencia de esta tarde, denominada La evolución de la tecnología, que estará a cargo del ingeniero Breogán Gonda, a quien ya mismo le dejamos la palabra. Gracias. Bueno, buenas noches. Es un gusto estar nuevamente aquí. Agradezco a los organizadores, a la GIAP, que cada año hace crecer un poco más este evento, lo que me parece magnífico. Es una hora un poco difícil, ustedes están cansados, espero que no se duerman, ¿no? Porque yo voy a hablar de un poco de historia, no con la idea de hacer historia, sino un poco de ver por qué ocurren las cosas, para tratar de situarnos en un momento muy particular de la informática y sobre todo de las necesidades que la sociedad tiene, que de a cuya solución debe colaborar mucho la informática. Entonces, si vamos al principio de los tiempos, aprovechando que este año cumplo 51 años de profesión, ¿no? Si vamos al principio de los tiempos, si nos citamos 50 años atrás, ¿qué teníamos? Y teníamos en el mundo mainframes combinados con viejos aparatos de programación no registrada, sino programación cableada. Pero desde el punto de vista de qué es lo que se hacía, no había mucha diferencia entre todos los aparatos que uno podía tener disponibles. Entonces, básicamente, información totalmente centralizada, casi todo batch en el principio nada interactivo absolutamente, de a poco fueron aplicándose pequeñas cosas. ¿Quiénes tenían el poder? Las empresas, a través de los informáticos. Absolutamente todas las decisiones las tomaban las empresas a través de nosotros. Y el usuario, pocos. Al principio, en 1960, unos pocos millones de usuarios en todo el mundo, ¿no? ¿Y cómo eran? Internos de las empresas, totalmente conocidos y por tanto absolutamente entrenables. ¿Y qué poder de iniciativa tenían en cuanto a los datos que necesitaban y demás? Absolutamente ninguna, ¿no? Yo diría que en la década del 60 y quizá hasta la mitad de la década del 70 eso fue así. De a poco, al principio de la década del 70, comienzan a aparecer aplicaciones interactivas, pero simplemente lo que se hace que aquellas cosas que se hacían batch pasaron a ser interactivas, pero no cambió mucho el alcance de la cosa. Y la década del 70 es una década de cambios de la tecnología y mucho menos del uso que de esa tecnología hacíamos, ¿no?
Yo diría que un cambio muy interesante fue la aparición de los microcomputadores. Y ahí aparecieron una enorme cantidad de microcomputadores, de las cuales estoy mostrando algunos. El primero, ángulo superior izquierdo, es el RadioShack TR-80, que yo lo recuerdo porque es lo que yo tenía en aquel tiempo en Río de Janeiro, ¿no? Que un día me desfrontó con una de las grandes sorpresas que yo he tenido en estos 50 años de informática. El VisiCalc, la primera planilla electrónica. Funcionaba muy bien. Me dirán que hoy son más poderosas, pero básicamente todas las ideas de las de hoy, salvo las pivot tables y ese tipo de cosas, todo eso estaba en el VisiCalc, ¿no? Y sorprendentemente para mí, yo trabajaba en una empresa en Río de Janeiro que tenía varias ramas, pero una de ellas era vender software para mainframe. Entonces tenía un software para mainframe llamado Foresight, que era una planilla electrónica, ¿no? Las diferencias, bueno, no sé cuánto costó mi TR-80, cuánto costaba un Apple II, pero realmente muy poco. El Foresight funcionaba en un mainframe y usaba buena parte de los recursos. Era muy inamistoso, difícil de usar, pesado, y costaba $50.000. O sea, algo importante estaba cambiando con estos aparatitos. Pero, ¿quiénes usábamos esos aparatitos? Los fanáticos de la tecnología. O sea, ¿cuál era la penetración en los negocios? Nula. Totalmente. ¿No? O sea, se consideraban estas cosas como, por las empresas se las consideraba como unos interesantes juguetes. En todo caso para tener en la casa, pero no para poner en las empresas, ¿no? Así hizo la semana pasada 30 años, el día 12 de agosto pasado, hizo 30 años del lanzamiento del IBM PC. ¿Qué agregó el IBM PC? No fue el primer micro, ni mucho menos. No inventaron nada. Pero cambió el mundo. ¿Por qué? Bueno, alguien podrá decir, porque las 3 letras siempre hicieron fuerza y aún hoy la hacen. Si me acuerdo en aquel momento, una cosa que fue muy comentada fue este aviso que colocó Apple en la gran prensa norteamericana, donde le daba la bienvenida al PC de una forma más bien burlona. No, es bueno que vengan aquí, que nosotros estamos hace mucho, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué iba a pasar con el PC? Yo tengo una experiencia personal.
que es bien, que puede ilustrar bastante. Yo en aquel momento había llamado a una licitación para proveer algo así como 75 microcomputadores para una empresa del Estado uruguayo. Y tenía eso estábamos estudiando la licitación y apareció el PC. Tuve un problema existencial, porque yo pensaba que eso cambiaba el mundo. Y eso ocurría mientras se estudiaba una licitación que se había abierto anteriormente. Yo pensé lo siguiente: realmente, ¿cuál es el objetivo cuando en las compras del Estado quiero asegurar igualdad entre los oferentes? Podemos pensar que el objetivo es la propia igualdad entre los oferentes. Y viendo el marco legal, probablemente nos convenzamos de eso. Sin embargo, si lo vemos un poco más en perspectiva, vamos a ver que hay un objetivo mucho más importante que ese. El objetivo esencial es que el Estado compre lo mejor que pueda comprar. Y para eso, la igualdad de los oferentes es simplemente un medio. Entonces, yo en aquel momento tuve problema existencial. Digo, sigo para adelante, probablemente voy a adjudicar una tecnología obsoleta y cumplo estrictamente con todo lo que está escrito. O digo, no señor, el mundo cambió, asumo las responsabilidades de que el mundo cambió, anulo la licitación y la llamo de nuevo. Lo hice. La empresa que aparentemente iba a ganar se enojó mucho conmigo, protestó. El teóricamente beneficiado, que era IBM, agradeció: muchas gracias, pero no sabemos si nos vamos a presentar. Tuve que dar 60 días y el día anterior al vencimiento recibí una delegación de IBM a decirme: no te enojes con nosotros, pero consideramos que el PC es un juguete y no te lo vamos a ofrecer. Es un juguete, no tiene otro futuro que el de juguete. El proveedor que iba a ganar en la primera vuelta ganó en la segunda vuelta, todos contentos porque IBM entendía que eso no era bueno para nadie. O sea, todo el mundo consideraba que los microcomputadores eran juguetes. IBM, que lanzó la revolución, tenía gente que sabía que eso no era un juguete. Pero en general, la organización comercial, que es la que vemos, no se enteró de eso hasta muchos años después. O sea, el conservadorismo que hay alrededor de todo esto es enorme. Bueno, ¿por qué el PC y no el Apple II cambió el mundo? Y no lo sé.
Yo pienso que por dos razones. Una, por las 3 letras de IBM. Otra, porque contra todo lo que se esperaba, IBM abrió la cancha y permitió que publicó la arquitectura de su PC, permitió que otros proveedores pudieran fabricar cosas para el PC, abrió el software, facilitó a las casas de software que desarrollaran, ¿no? Bueno, creo que fue muy importante si uno lo ve, sobre todo mucho después. Pero la importancia mayor no fue esa, y la importancia mayor para mí la voy a decir un poco más adelante. Bueno, después se siguieron apareciendo otras cosas, como la F400 de IBM. Los gerenciadores de base de datos finalmente fueron una realidad. O sea, gerenciadores de base de datos hay desde 1963. Es una de las cosas que necesitó más tiempo para ser aceptada por la comunidad informática. Cuando los gerenciadores de base de datos empezaron a dominar el mundo, empezaron a ser usados por todo el mundo, en 1990, o sea, llevo 27 años. Algunos ejemplos de ellos, ha habido muchos, pero estos son los que están vivos hoy, básicamente, o varios de los que están vivos hoy. Y otra cosa que apareció por aquel momento, principio de la década, el fin de la década del 70, principio de la década de los 80, fueron los lenguajes de cuarta generación. Bueno, si no apunto a dónde debo, algunos de los más exitosos han sido estos: Mantic de Syncom System, Natural de Software AG, Ideal de Applied Research, Informix 4GL de Informix. Quizá hoy no haya ninguno vivo, pero fueron realmente importantes. ¿Y qué pasó con esto? Muy pocas empresas realmente los adoptaron de una forma. O sea, casi todos los compraron, pero pocas empresas realmente los usaron con fe. Entonces, yo recuerdo en aquel momento, yo vivía en Río de Janeiro y daba consultoría en todo Brasil, y trataba de llevar a mis clientes al uso de estas herramientas que mejoraban mucho la productividad del desarrollo. Mucho, realmente. En general con poco éxito. Entonces, pero los CIOs de la época, que no se llamaban así, en su interacción conmigo, en general me decían: yo no voy a usar un lenguaje de cuarta generación porque ciertamente el código que genera va a ser muy ineficiente. ¿Lo has probado? No, pero ciertamente va a ser muy ineficiente porque nunca una máquina va a ser tan eficiente como un buen programador. Pero además, en general estas herramientas eran todas interpretadas. Hoy es todo interpretado, que es otra historia, pero en aquel momento, como estas herramientas eran interpretadas, me decían: no, fíjate que
eso me va a costar probablemente un overhead de un 40%. Entonces, yo voy a tener que ir a mi superior antes de lo que estaba previsto a pedir un fuerte aumento de potencia de máquina. Cosa que no ocurrirá si yo sigo desarrollando a mano. Entonces yo dije, primero, supongamos que el overhead es de un 100%. Supongamos que vas a necesitar el doble de máquina para usar una de estas herramientas, para hacer lo mismo. Asimismo, tiene ventajas. Pero lo que tú dices de que mientras programes a mano no vas a tener que ir a pedir más máquinas, estoy completamente de acuerdo y te lo firmo abajo aquí. Lo que ocurre es que no vas a tener que ir a pedir más máquinas porque no vas a hacer nada importante. Vas a seguir haciendo vegetar a tu empresa. Vas a tener un 80% de mantenimiento de lo que hiciste antes. Y sí, nunca vas a tener un problema con la dirección de la empresa por pedir más máquinas. El problema lo vas a tener cuando la dirección de la empresa diga, esta informática no sirve para nada, voy a comenzar por sustituir a su jefe. Ese problema sí lo vas a tener. Bueno, en general así pasó. Y estas herramientas fueron enterradas no porque no sirvieran, sino porque el conservadorismo las enterró. A veces pensamos que lo más seguro es ser conservador. Eso no es para la informática. Probablemente para la actividad financiera lo más seguro sea conservador. Para la actividad financiera, un conservadorismo exagerado es fuertemente peligroso. Bueno, y el mundo siguió y un día apareció Windows y el nivel de cosas interactivas fue mejorando de a poco. Vean, yo digo que fue una maravilla Windows. Otros dirán que Windows fue copiado del Mac, que era mucho más evolucionado. Yo creo que sí, que el Mac era más evolucionado. Eso sí. Y en cuanto a copia, tanto Apple como Microsoft, ambos copiaron de Xerox, que fue quien inventó todo esto. Y las aplicaciones empezaron a ser visualmente mejores, pero seguíamos asistiendo ¿a quién? A los usuarios internos y, en todo caso, algo a las empresas proveedoras, muy poco, algo mucho menos a los clientes. O sea, la informática seguía restricta dentro de la empresa. Bueno, para mejorar un poco esto, aparecieron los ambientes integrados de desarrollo, donde tengo un repositorio donde pongo todo. Y bueno, y ahí tengo
las cosas tradicionales, donde yo pongo cosas y saco cosas, y luego, en el caso nuestro de GeneXus, la herramienta donde yo pongo cosas, pero además la herramienta infiere todo lo que puede ser inferible. O sea, hay un salto cualitativo enorme. Y con eso llegamos hasta hoy. Ahora, un buen día de 1995 aparece un gran cambio. Se libera Internet para fines comerciales. Y yo diría que en estos 50 años ese fue el momento del mayor cambio. Los browsers, hubo dos cosas aquí. Una, legal. Internet que existía con otros nombres desde 30 años antes o más, se liberó para fines comerciales a precios, yo diría que relativamente bajos, aunque siempre nos quejemos de lo que pagamos. Eso pasó poco después de la aparición de Mosaic, que no fue el primer browser, pero fue el primero importante que tuvo. O sea, los browsers fueron muy importantes porque ya yo conseguía trabajar de una forma amable a nivel de páginas con todo esto. Y bueno, después apareció Netscape, que es, en realidad, Netscape es un follow-up de Mosaic, es un producto que fue hecho por la misma gente. O sea, Mosaic no tenía fines comerciales, Netscape sí tenía fines comerciales. Y hoy, bueno, estos de abajo son los más conocidos, pero hay una pluralidad de otros y todos son buenos. ¿Cuál es el cambio? El cambio es que la informática sale de las empresas, sale al mundo. ¿Quién es el usuario ahora? Son muchos más. Pero mucho más importante, ¿cuál es la relación con la empresa? En la mayor parte de los casos, ninguna. No hay subordinación. Entonces, el usuario, buena parte de las veces, no está catalogado a priori. En consecuencia, no es entrenable. Esto cambia, por ejemplo, los sistemas que tenemos que hacer. Los sistemas tienen que estar mucho mejor hechos y son más caros, de cierto modo. ¿Por qué? Porque tienen que ser muy simples para que un usuario sin ningún tipo de entrenamiento los pueda usar bien y aprender a usarlos usándolos. ¿Y cuántos usuarios hay de Internet hoy? No lo sé, pero más de 1.000 millones en el mundo. ¿Cuántos usuarios había en 1995, que eran los usuarios dentro de las empresas en todo el planeta? Menos de 100 millones, mucho menos de 100 millones. Esto cambió totalmente. La informática, que nunca había sido más que una herramienta para resolver cosas repetitivas o ayudarme internamente a darme indicadores para la toma de decisiones, pasa a ser una herramienta para proyectar a la empresa hacia afuera, pasa a ser una herramienta comercial importante a medida que pasa el tiempo. O sea, hubo unos 5 años de gran confusión, pero a partir del 2000 más o menos esto aceleró sobre bases sólidas.
Entonces, 1995 para mí es un gran hito. Un momento en que la informática cambia. Y los cambios son irreversibles. Aparte de eso, aparecen una serie de herramientas. Uno de los primeros problemas que teníamos, bueno, sí, ahora tenemos muchas cosas en la red. ¿Y cómo buscamos lo que realmente nos interesa? Y empezaron los buscadores y en general nos traían demasiado datos, de los cuales pocos satisfacían lo que nosotros necesitábamos. Y sobre todo, esos datos no estaban jerarquizados, no estaban en el orden en que a mí me dijera algo. Líder claro era Yahoo. Y Yahoo buscó una manera de jerarquizar los datos, porque no encontró otra en su momento. Bueno, los que me pagan los pongo primero. Y de esa manera una empresa que era un líder absoluto perdió rápidamente la posición de líder absoluto ante un competidor muy menor que como Google, que simplemente jerarquizó los datos de una forma objetiva, que siempre puede ser discutible, pero objetiva. El procedimiento que ellos usaron básicamente fue, yo voy a ordenar la lista de salida de una búsqueda según la importancia de la entrada que encuentro. ¿Y cómo determino la importancia de una entrada? Por la cantidad de otros sitios que se refieren a esa entrada. Eso fue el principio. Hoy la cosa es mucho más compleja, ¿no? Pero el tener una manera objetiva de hacerlo fue lo que proyectó a Yahoo como el gran líder. Y nos ayudó, y nos sigue ayudando mucho, aunque hoy los competidores hacen cosas parecidas. Una cosa que si a mí me dijeran esto puede existir, yo con mi mentalidad, que es mucho más conservadora de la que yo pienso, de la que yo quiero, hubiera dicho no puede existir una enciclopedia libre hecha con contribuciones de la gente de a pie, sin una autoridad central que controle todo. Y la Wikipedia nos mostró que sí se puede. Y que a veces uno encuentra errores en la Wikipedia. Pero aceptemos que lo normal es encontrar información correcta y muy amplia sobre lo que podamos necesitar sobre cualquier cosa. Bueno, después aparecieron las tales redes sociales que nos pueden gustar o no, a mí no me gustan, pero están ahí. Y usadas bien y con prudencia, son útiles. Y aparece otro personaje, la nube. Piensen, la nube. Pongo los datos en la nube. ¿Cuál fue la idea inicial?
¿Y de quién? De grandes jugadores, IBM, por ejemplo, y otros. Y lo que se pretendía es dar base de datos monstruosas a monstruosos clientes, que por economía de escala podían beneficiarse de esta centralización. Y esto funcionó así, con algunas pocas docenas de monstruosos clientes en el mundo. Pero yo diría que tenía una gran tendencia a la anquilosarse. El crecimiento fue inicial y después se quedó. ¿Y qué ocurre ahí? Bueno, hoy lo que ocurre es que los usos son los más amplios posibles y los usuarios son los más diversos, ¿no? Entonces, por un lado, una nube muy importante, una nube precursora, ha sido la nube de Google para el apps, la nube de Google para funciones de oficina. Ha sido importante, es importante, creo que será más. En este momento Microsoft está en lo mismo. Con su Office hay una versión de Office también en la nube. Google usa la nube para otras razones y la usa mucho internamente. Pero de todas formas, la nube de Google tiene un problema serio para nosotros, y es que no soporta de una forma eficiente, ni puede soportar de una forma eficiente con la arquitectura que hoy tiene, información comercial. ¿Por qué? Bueno, porque los datos, en vez de estar almacenados por filas como nosotros estamos acostumbrados, están almacenados por columnas. O sea, una columna son todas las ocurrencias de un determinado atributo en todo el archivo. Entonces, para aplicaciones comerciales eso es tremendamente ineficiente. Pero ciertamente Google introducirá fichas relacionales en el futuro para complementar estas. Simplemente le costó mucho sentirlo. ¿Por qué? Y porque Google nunca se dedicó a las aplicaciones comerciales. Bueno, después están los servicios locales, como aquí Montevideo.com y otros, que tienen una buena capacidad de soporte de base de datos con un larguísimo ancho de banda. Y si yo tengo, si lo que yo quiero hacer es llegar a mis clientes, mis proveedores, etcétera, que están en el Uruguay, probablemente use algún tipo de estas nubes locales. Pero el gran líder de las nubes es alguien impensable en su momento. Es Amazon. O sea, ¿cómo entró Amazon en esto? Bueno, porque un día dijeron, nosotros tenemos que tener tiempos de respuesta muy pequeños para nuestros clientes que entran a comprar.
Entonces encontraron que hay tremendos picos. Por ejemplo, cerca de las Navidades, del día de San Valentín, el día de Acción de Gracias. Los picos son de repente 100 a 1. Entonces, piensa esta gente, bueno, ¿puedo dejar sin atender a alguien? ¿Cuánto me cuesta dejar sin atenderlo? ¿Y cuánto me cuesta atenderlo? Bueno, atenderlo me cuesta hacer crecer mi estructura de informática de una forma desmesurada, que me parece exagerada. No atenderlo, a eso me cuesta mucho más, porque no atenderlo significa que estoy propiciando a los competidores que hoy no tengo. Entonces, Google empezó a aumentar, Amazon empezó a aumentar fuertemente su capacidad instalada y pensar, ¿y qué hago cuando no estoy en los picos? Y se transformó en una de las capacidades instaladas mayores del mundo. Y de a poco empezó a comprar la idea de la nube para dar servicios a terceros. Hoy es el gran líder. Tengo clientes partners en Brasil, por ejemplo, empresas, por ejemplo, una empresa de software muy importante de San Pablo que atiende a una cantidad grande, cientos por lo menos, pero quizá miles, de municipios. La cantidad de datos y la cantidad de transacciones es una cosa monstruosa. Después de probar las dificultades de poner un servidor en cada uno, que nunca funcionó bien, o la de usar proveedores locales de nube que eran demasiado caros, acabó con no sé cuántas, muchas decenas de servidores en la nube de Amazon y funciona perfectamente. ¿Y por qué funciona perfectamente? Porque el negocio de Amazon es la nube. Entonces, todo lo que sea cuidarla, protegerla, backupearla bien, etcétera, de eso viven. ¿De acuerdo? Y bueno, en este momento un competidor importante es de Amazon pasa a ser Windows Azure, la nube de Microsoft. Y ciertamente hay otros jugadores muy importantes que van a participar en este mercado. Ahora, las nubes se repotencian con este auge de hoy de los smart devices. Y explicaremos por qué más adelante. O sea, fueron pensadas para monstruosas aplicaciones y están siendo repotenciadas por aplicaciones casi individuales o que tienen una fuerte connotación personal. Bueno, y ahí un día apareció la movilidad. En rigor, la movilidad apareció hace muchos años. Todos usamos teléfonos celulares de hace más o menos 20 años. ¿No?
Yo me resistí primero, decía, esto es una invasión a mi privacidad. No pude resistirme por mucho tiempo, ¿no? Después fueron creciendo. Las empresas de teléfonos como Motorola y Ericsson dominaban el mercado porque tenían la tecnología telefónica. Los fineses de Nokia fueron adquiriendo esa tecnología y entraron a pelear ese mercado, pero siempre el mercado era primero Motorola, después Ericsson, bastante más abajo Nokia. Hasta que un día a Nokia se le ocurre hacer teléfonos un poco más amigables, que en vez de tener que poner como en Motorola asterisco 135 y cosas por el estilo, empezaron a tener unos modestos menúes y cosas así. Usabilidad. Con la usabilidad se dio vuelta la tabla y Nokia pasó a ser el líder absoluto, cosa de la que ha disfrutado 10 años por lo menos. Y bueno, hace algo así como 10 años aparecieron lo que yo llamaría primer atisbo de teléfonos inteligentes. ¿Sí? Que fueron teléfonos con Windows, con Windows Mobile. Yo tengo un montón de clientes que hacen cosas, todavía tienen eso. Después, Microsoft no consiguió hacer evolucionar adecuadamente ese sistema operativo, ¿no? Y ahí un día apareció Apple y lanzó el iPhone y dominó el mercado. Y bueno, después apareció Google y bueno, hoy compite bien con Apple en ese mercado. Y hay hoy existe un tercer elemento vivo que es RIM con BlackBerry. Y el mundo puede tener un cuarto, y para eso se han asociado Microsoft y Nokia, para ver si consiguen ser un competidor adecuado en ese mundo. Ahora, ¿por qué el éxito de estos bichitos? Porque, digamos, lo de llegar a gente anónima, estábamos llegando con el web. Pero las computadoras, PCs y demás en el mundo, no sé, 1.500 millones. Los teléfonos celulares, más del doble, 1.500 millones hay en China. ¿No? Yo, como empresario, pensé, bueno, vamos a hacer lo mismo para los teléfonos celulares. En este momento, el web se ha solidificado, el HTML y el JavaScript se han solidificado. Entonces, podemos pensar que los teléfonos celulares van a ser una ampliación del web con más clientes. Eso no funcionó en absoluto.
¿Por qué no funciona? No sé, yo creo que las empresas que lanzaron este tipo de cosas mataron esa idea, porque la contradijeron fuertemente. Porque claro, las pantallas son pequeñas, entonces ahí el browser nunca es cómodo. Y porque han conseguido hacer maravillas dentro de estos aparatos. No. Bueno, por otro lado aparecen los tablets. Mi idea vieja, fracasada. Yo tuve mi primer tablet hace 9 años. Lo inauguré en un evento de Genexus hace 9 años. Era un ViewSonic con Windows for Tablet. ¿No? Era interesante, pero no caminó. No caminó porque nadie puso la fe de vida, nadie tuvo la fe. Y nadie pensó en otro mercado. O sea, todos pensaron en hacer un computador poderoso que hiciera lo mismo, que fuera muy liviano y transportable. Y en la vida todo no se puede. Para obtener unas cosas, en general tengo que sacrificar otras. La genialidad de Apple estuvo en decir, no, esto es básicamente un visor. Pero la gente no va a desarrollar con esto. Probablemente nadie va a escribir un libro con esto. Pero igual, qué bueno que pueda leer libros, porque hay mucha gente que lee libros. Va a poder ver muy bien sus mails. Pero vamos a hacer algo con muy poca potencia, que así lo son los tablets modernos, con muy poca memoria, de forma de que sean muy livianas, muy portables, pero con una usabilidad muy grande. Y eso fue un éxito enorme. Honestamente, yo cuando en abril del año pasado vi el lanzamiento del iPad, yo dije 2 cosas. Creo que hay un público para esto. Y la segunda, entre el cual no me cuento. Gran error. O sea, hoy probablemente en el 80% de mi tiempo uso un tablet. Y en el resto no lo uso ni lo podría usar porque necesito algo muchísimo más potente que nunca podrá ser un tablet. Por lo menos un tablet con la tecnología de hoy, ¿no? Bueno, ha sido un acierto enorme. Pero, ¿qué es lo que cambia esto? ¿Por qué el momento es tan explosivo en un mundo que anda mal? ¿Por qué se gasta tanto dinero en smart devices, o sea, en teléfonos inteligentes y en tablets? Puede haber muchas interpretaciones. ¿Cómo estamos ya? Estamos viendo. ¿Solo? Mi experiencia, sobre todo de algunos clientes en el mercado norteamericano, es el éxito está dado porque las empresas que están todas mal, todas necesitando vender, necesitan llegar al cliente de formas mucho más diversas. Algunas muy imaginativas. Y voy a contar una y no digo el pecado, pero no el pecador, ¿no? Una gran cadena norteamericana, ¿no?, entró en contacto con nosotros porque quiere una aplicación que haga lo siguiente.
aplicación para bajar en el celular, en el tablet. Nadie anda con un tablet por la calle, ¿no? Para bajar en el celular, de forma de que cuando yo estoy, si yo enciendo la aplicación, acepto que la aplicación funcione, que la prendo y la apago. Cuando estoy en un comercio competidor, esta empresa lo sabe y le manda al cliente una oferta de esas que es casi imposible rechazar, con una validez de 1 hora. Es una idea. La variedad de cosas es enorme. Casi todas hoy son, en un mundo con muchos problemas, para vender, para captar al cliente en toda su diversidad, tratar de satisfacer sus gustos, sus necesidades, sus posibilidades. Entonces, para cerrar, le diría lo siguiente. En estos 50 años hubo cambios importantes. El cambio del PC creo que fue muy importante porque llevó la informática a ámbitos que hasta ese momento eran impensables. Pero sobre todo porque fue el gran viabilizador de la industria de software. O sea, en ese momento, ¿cómo yo iba a hacer software usando un mainframe que costaba $2 millones? Las empresas de software eran unas pocas en el mundo, monstruosas empresas. Hoy todo el software se desarrolla en PC. Y eso ha permitido las pequeñas empresas que crecen y que están cerca de su cliente. Para mí ese es el gran salto. Segundo momento, Internet cambió mucho la cosa. Cambió mucho la cosa en 1995. Pero el cambio que se viene en estos próximos años con las posibilidades de la tecnología que están disponibles para todo el mundo son mucho más grandes aún. Entonces, ¿qué pasa a ser importante? Pasa a ser tan importante como usamos la tecnología, que ha sido para nuestra profesión lo fundamental. Yo creo que no. Yo creo que para nuestra profesión lo más importante pasa a ser cómo tenemos ideas para resolver los problemas que nuestras empresas, nuestros clientes tienen, usando estas cosas y la información corporativa que jamás se va a morir. O sea, estas cosas no están no funcionan como el clavel del aire. En definitiva, este tipo de cosas pasan a ser apéndices de los sistemas corporativos, apéndices mucho más ricos, apéndices que nos permiten llegar mucho más al usuario final donde esté. ¿Qué pasa en la administración pública? ¿Es aplicable esto? Desde luego que es aplicable, porque el usuario necesita mucho más servicios. Y estas posibilidades permiten llegar más cerca del usuario con servicios mucho mejores y con costos mucho más bajos. Y es eso, espero no haberlos aburrido. Muchas gracias. Fuerte aplauso entonces para el ingeniero Breogán Gonda. Y nos reencontramos mañana para el último día
las jornadas informáticas del Uruguay. Los esperamos a las 10 de la mañana, la primera conferencia aquí en el Salón Azul. Ya, gracias.